Saludos a todos. Vamos a empezar a hacer una serie de en vivos en Facebook. En esta semana quiero que platiquemos un poquito sobre el contexto histórico de Lempira. Espero nos estén viendo y no haya ningún problema a través de la red de Facebook, y a los amigos de TikTok que también están conectados. Es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. ¿Quién es Lempira? ¿Dónde surge? ¿A qué grupo étnico pertenece? ¿Cuál es el contexto histórico? eh, ¿Cuál es el contexto histórico de su surgimiento? ¿Cómo fue el proceso evolutivo en la cual lo llegamos a convertir en un héroe nacional? Recordemos que de 1935 ya es figura dentro del altar patrio, ¿verdad? Y hasta 1996 se estableció como una festividad el 20 de julio en honor a este personaje. Así que esperamos compartir estos 3 días con ustedes para hablar de todo el contexto histórico de este personaje tan importante para la historia nacional. Para eso invité a mi colega Alex García, que vamos a estar compartiendo este espacio con todos ustedes. Comenten cualquier cosa ahí en la página de Facebook, ¿verdad? Eh, Así que, Alex, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, vos, gracias Daniel, buenas noches. Tenemos 13 personas conectadas ya, ¿no? Wow, nunca había pensado que se conectara tanta gente. Mira que pensamos que solo vos y yo íbamos a estar, ¿verdad? Pero la gente se está conectando. Gracias a todos por irse conectando y tenemos más de 10 en TikTok. Este, ¿Quién es el cacique Lempira? ¿De dónde surge? ¿Por qué es importante? ¿Qué tiene que ver el proceso de conquista? ¿Por qué hasta 1536 se registra? Bueno, no es que se registra, sino que está la gran hazaña de él, ¿verdad? ¿Cómo fue el proceso de conquista del siglo XVI en Honduras? ¿Verdad? ¿Cómo era la composición étnica de la población en el siglo XVI? ¿Verdad? Eh, Tantas preguntas que hay, ¿verdad? ¿Existió o no existió el Empira? ¿Hay documentación sobre este personaje o no? ¿Cómo estás? Te Bueno, envío el bien micrófono. Daniel, claro, gracias. Vos sabés que los historiadores casi siempre nos buscamos una época favorita por lo extenso que ha sido la historia, el tiempo, y pues mi época favorita es esa, el siglo XVI. Eh, He trabajado poquito otros siglos, pero mi favorita es. Todos los próceres son importantes que tenemos, pero yo siento que al Pira le hemos dejado un poco relegado. Entonces, por eso es importante hablar de él y darle, nosotros los historiadores, dar a conocer más sobre él. Bueno, como para dar bastante detalle, como se lo merece un personaje como el Empira, se necesita estar hablando ahora para nosotros tenemos ese aguante a los historiadores, pero por eso lo hemos dividido en varios programas que vamos a hacer. Y en este vamos a hablar sobre el contexto en el que surge el Empira, por qué surge el Empira y pues, un poco como los antecedentes, ¿verdad? Antes de que se empezase a mencionar. Y pues para entender el porqué, la figura y la importancia de este personaje. Creo que ya se está mostrando una imagen que se demuestra lo que actualmente es Centroamérica, México y algunas islas del Caribe. Y este mapa, lo que quiero indicar es el patrón de conquista. ¿Por qué? Porque en Honduras he logrado identificar 3 momentos, o sea, de la conquista. Honduras no fue conquistado en un solo momento, sino he logrado 3 momentos. Y por eso traigo este mapa. ¿Por qué? Porque el primer momento, bueno, todos estos 3 momentos tienen una característica, que esos conquistadores en su inmensa mayoría provienen de México, que ya habían conquistado México, y Guatemala, y algunos ya habían ido a El Salvador, San Salvador, una parte que ya estaba conquistada. Sabemos que los primeros conquistadores pues se establecieron en las islas de la Española, que es la que está a la par de Cuba, casi, la segunda más grande que aparece en el mapa. Luego van a Cuba, de Cuba pasan a México, pasan ahí cerca de Yucatán y pues van hasta, sabemos, la conquista del Imperio Azteca
en 1519, pues después de la caída del Imperio Azteca, pues empieza estos conquistadores liderados por Cortés, por Pedro Alvarado, a explorar más y someter a otras poblaciones. Y con esa idea, pues empiezan ya procesos de conquista más al sur, a la Mar del Sur, como le llamaban, que fue donde vino Pedro Alvarado, Guatemala, llegaron a San Salvador y también a otras partes de lo que hoy es México, Jalisco, Chiapas. Bueno, en ese contexto se da el primer momento de la conquista de Honduras, que es a inicios de la década de 1520. Ya se empiezan ya a venir estas personas, estos conquistadores con esas ideas de conquista. ¿Y por qué? Porque hay algo muy importante. Siempre los conquistadores, estos españoles, tenían en mente como una gran empresa encontrar ese camino que uniese los dos océanos, o sea, para llegar a las islas de las cervecerías, como le llamaban, o las islas, a las Indias, que esa era la idea también de Colón. Entonces fueron descubriendo que había un estrecho según las exploraciones en lo que es Centroamérica, ya habían también conquistadores en lo que es la parte de lo que hoy es Panamá, en el sur, y en México. Fueron descubriendo este estrecho, entonces pensaron que podía encontrar un lugar que conectara a ambos océanos. Entonces con esas ideas, por el sur, desde Panamá, empiezan a explorar lo que hoy es la bahía de Fonseca, y entonces al entrar y también ya empiezan a explorar lo que es la parte del Caribe, lo que hoy es Honduras, Gil González Dávila. Entonces al enterarse de esto, Hernán Cortés, obviamente él tenía muchos intereses en encontrar ese estrecho o ese camino que fuese viable para conectar ambos océanos. Entonces manda primero a la historia recordadísima de Cristóbal de Olid. Manda a Cristóbal de Olid a explorar la zona y a fundar un poblado para, obviamente, para tener ya derechos sobre el territorio con otros españoles que estaban también con la misma idea, más que todo Gil González Dávila. Entonces, así es como empiezan a fundarse los primeros poblados en Honduras que obedecen a este primer momento de la conquista. Creo que pasa la otra imagen. Ahí ya hay un mapa que es ya solo de Honduras. Ok. Voy a explicar, antes de explicar ese segundo momento de la conquista, voy a explicar este mapa que es famosísimo, que está en el libro de Linda Newson, El costo de la conquista, y que muestra cómo estaban distribuidas aproximadamente las poblaciones indígenas, los territorios donde ellos estaban establecidos. Se puede ver el centro y gran parte del sur y del occidente, había bastante influencia lenca, una parte del occidente maya, los tolupanes, los pech, los tahuacas, y habían puntos que eran importantísimos como las islas de la Bahía, lo que actualmente es Trujillo, y la zona de Naco, que habían poblaciones diversas, habían poblaciones mayas, poblaciones náhuatl, incluso provenientes del centro de México, poblaciones obviamente tolupanes, pech, en el caso de lo que es Trujillo actualmente, y la zona de las islas de la Bahía, y en el sur, un poco los chortegas. Ahora sí pasa el otro mapa, ya entendiendo ya un poco cómo estaba distribuido. En el otro mapa, pues se va a observar lo que son ese primer momento de la conquista. El primer momento se caracteriza porque solo llegan a conquistar y a someter poblaciones de lo que es la costa caribeña, por decirlo así. Ahí hay unos triangulitos. Primero se fundan ciudades o villas importantes, como la Villa de Natividades, Mistlacena, que es la que está la segunda de izquierda a derecha, que es fundada por Gil González Dávila. También en ese mismo contexto, él le da el nombre a Puerto Caballos, que era un puerto indígena. ¿Por qué? Porque ahí muy cerca estaba toda la metrópoli que representaba Naco y Sula, que eran poblados, Quimistí, que eran poblados con mucha gente y Este, con muchos. quiero hacer un paréntesis para que expliquémosle a la gente el papel de estos dos sitios específicos que acabas de mencionar, especialmente el de Naco. Naco para las personas que nos están viendo, es una población o un poblamiento cerca de la actual ciudad de San Pedro Sula. Eh, Ese fue un sitio prehispánico bastante interesante, muy poblado, ¿verdad? Y el otro elemento, Alex, que sería bueno explicar es ese poblamiento de Sula.
que está como más adelantito, ahí por Quimistán creo que está ese poblado. Exacto, entre Quimistán y Naco, por esa zona ahí, entre Sí, cerca de y es bien Quimistán. interesante cómo esa toponimia de Sula, de esa región de ahí, la adoptó ese poblamiento llamado San Pedro de 1536, ¿verdad? Ya en el siglo XVIII, perdón, 1714, dice Davidson, Siglo ya se le XVIII. añadió, ese nombre, San Pedro Sula. Pero entonces, hablando de Naco, ¿qué importancia histórica tiene esa población para esta época? Sí, ya te voy a hablar de Naco, solo voy a ir un poco cronológicamente. Ok, Em, las primeras poblados o villas, como le llaman los españoles, que es más o menos el segundo triangulito, San Gil de, perdón, la Villa de Natividad de Nuestra Señora, fundada por González Dávila, que eso tiene que responde a querer tener un territorio ahí para conectar con la bahía de Fonseca. Allí él observó que había un poblado inmenso en toda esa zona de Naco, que voy a explicar por qué estaba de poblado y a qué se dedicaban. Y pues le dio el nombre al puerto Caballos, que por mucho tiempo así se llamó, que ahora se llama Puerto Cortés, que está ubicado un poquito retirado donde actualmente está. Luego viene, al enterarse de esto, pues que Cortés mandó a uno de sus capitanes en la conquista de México, como lo fue Cristóbal de Olid, que era una persona de confianza de él. Por eso lo manda, o sea, porque era una empresa muy importante para Cortés y Cristóbal de Olid funda lo que es la villa del Triunfo de la Cruz, que es la tercera. Ahí puedes ir marcando con el puntero. El Triunfo de la Cruz, pues actualmente, muy cerca donde está actualmente la ciudad de Tela, ¿no? Son poblados que dejaron de existir muy pronto ambos. Y, pero ¿qué pasa con Cristóbal de Olid? Cristóbal de Olid, no, en el camino él tiene que ir por bastimentos y va a Cuba. En Cuba, Cortés tenía ciertos enemigos, pues, y esos enemigos, hacen que Cristóbal de Olid se le dé vuelta, como decimos popularmente, a Hernán Cortés y a él ya, esa empresa ya no le obedece, a Hernán Cortés no le manda informaciones, no le va. Hernán Cortés se da cuenta y manda a otro capitán que es primo de él, que se llamaba de las Casas. De las Casas va con la misión también de fundar puerto, un poblado en esta costa, y de someter a Cristóbal de Olid, porque había desobedecido. Y en ese momento los conquistadores, una desobediencia era castigado con la muerte, perdían hasta la vida. Entonces con esa idea va Francisco de las Casas, pero Francisco de las Casas cuando llega ahí cerca el Triunfo de la Cruz, sucumbe, tiene problemas por la gran brisa, las grandes tormentas, y pues es capturado por Cristóbal de Olid, y pues hay una riña entre Cristóbal de Olid, y pues al final se impone Francisco de las Casas, para no ser tan largo el cuento, y manda a un grupo de personas, liderados por Medina y otros españoles, a entrar a buscar un lugar idóneo para fundar un puerto y una villa, una ciudad. Y ese lugar lo encuentran en Trujillo. Así es como ajá, se funda Trujillo, que cumplió hace poco 500 años. ¿Por qué Trujillo? Porque al igual que Naco, eran dos poblados eh, importantísimos en las redes comerciales que tenía el mundo prehispánico. Las rutas comerciales marítimas se movían bastante por estos lugares, eran puertos prehispánicos, tanto sí, Trujillo, le llamaban a esa zona Guaymura, hay documentos que así le mencionan, y el puerto de Caballos, que era ahí cerca, era como el puerto de esta vasta población de Naco, por donde comerciaban con México, con Guatemala, y con países, bueno, actualmente países de la región de más al sur, Nicaragua, Guayas Costa. Eran zonas de comercio importantísimas en el mundo prehispánico. Entonces, este es como el primer momento. Ahora, si vemos ahí en el mapa, los lugares que estas pequeñas villas estaban rodeados por grandes poblaciones indígenas que poco iban tratando de someter, y pues al no tener mucha gente española, pues se quedan solo con esas poblaciones, como que es con Trujillo y con esta otra población de San Gil perdón, siempre me equivoco, de la Villa de Natividad de Nuestra Señora. Esto van a estar los españoles un buen rato batallando, tratando de oro, tratando de someter a las poblaciones, Trujillo, y Puerto Caballo se vuelven importantes en el mundo
en este nuevo mundo, en esta nueva dinámica española, pero no se han atrevido a entrar muy en las profundidades de lo que actualmente es Honduras, que necesitan más gente, necesitan armas, necesitan bastimento, necesitan muchas cosas. Eso va a ocurrir ya con la segunda oleada que yo te menciono. ¿Y qué pasa? ¿Cómo comienza? Recapitulando, la conquista de Honduras entonces, uno de los principales objetivos era encontrar un lugar que uniera los dos océanos. Ese es el primer elemento. Exacto, de todo Centroamérica. Por eso Centroamérica quedó bien dividido. Si vos te fijas, Nueva España, lo que hoy en México eran un territorio inmenso, mientras que Centroamérica estaban Nicaragua, después Costa Rica, dividido por esas ambiciones que tenían los conquistadores, porque era algo importante. Sí, entonces Entonces, van a ver, por ejemplo, los seguidores pueden sacar así pueden ver ese elemento de encontrar un lugar que una los dos océanos, que eso ha estado presente desde prácticamente desde el mismo periodo de la conquista. ¿Verdad? Va a ver cómo, ya más adelante vas a explicar la fundación de Comayagua, por ejemplo, cómo se ve en eso, cómo en el siglo XIX seguimos uniendo con un tren interoceánico que une a los dos océanos. Entonces, ese es un sueño desde prácticamente desde el siglo XVI. ¿No? Ese es el primer elemento que quiero resaltar. El otro elemento importante, Alex, y eso es para todo, ¿verdad? Que es que Honduras, o lo que es el territorio actual de Honduras, tenía sitios abundantes de habitantes y puertos importantes de comercio en la época prehispánica. Es que la gente, como solo Hollywood mira, Alex, cree que aquí estaba deshabitado, man, y que la gente andaba desnuda y esas cosas no son tan ciertas. Aquí había un comercio bastante fuerte y ciudades bastante fuertes como Naco, pues, o poblamientos bastante fuertes que lo vas a explicar más adelante, ¿verdad? Entonces quería resaltar esos dos elementos. sí, sí, Trujillo, Naco, donde se establecieron en primera instancia los conquistadores, los españoles, tenían esas condiciones que ellos buscaban. Una gran población indígena, ¿por qué? Porque ellos se servían. Si no habían poblados, no les servían conquistar un lugar, porque ¿qué personas iban a trabajar? ¿Qué personas iban a sacar oro o a hacer alimentos? No había un gran beneficio para los españoles, no habían poblaciones. Entonces, ese primer momento que te menciono, se va, después viene el segundo momento, que ya en la década ya de 1530, cuando en Trujillo empiezan a haber ya decadencia. ¿Por qué empieza a haber decadencia en Trujillo? Una, porque la disminución de la población nativa. Otra, porque Trujillo quedó un poco alejado, retirado de lados, antes como fue la ciudad de Guatemala, y que sí tenía esa ventaja lo que era la parte ahí de Puerto Caballos, de esa zona, entonces, y había gran población también. Entonces, y muchos españoles comenzaron a trasladarse desde Trujillo a esta zona aquí cerca de Naco, por esos beneficios. Encontraron oro en los ríos, que lo encontraban así sin tanto trabajo, y una gran población, como te mencioné. Entonces fundan la villa que se llamó la villa de Buena Esperanza, cerca de Sula y cerca de Naco. Esta villa de Buena Esperanza, ¿con qué fin la funda? Pues con ese, ¿va? Habían grandes poblaciones. Pero ¿qué pasa? Eran tan pocos los españoles que no podían conquistar, no podían terminar de conquistar esta villa. O sea, y ya muchos se comenzó ya la leyenda del Perú, de que había bastante oro, muchos estaban abandonando, estaban quedando muy pocos españoles. Entonces, Andrés de Cereceda, que era la autoridad en ese momento, pide socorro. ¿A quién? Pedro de Alvarado, que estaba en Guatemala. Pedro Alvarado tenía un gran ejército, no solo españoles, sino él tenía bastantes indios amigos, que se le llamaba en ese momento. Los indios amigos eran los indígenas que ayudaban a los españoles en la conquista, o sea, peleaban del lado de los españoles contra otros indígenas. ¿Y de dónde eran estos indios amigos de Pedro Alvarado? Había traído indios tlaxcaltecas y se había unido con algunos indígenas de Guatemala, mayas. Entonces había estaba Tachiles y entre otros grupos. Entonces Pedro Alvarado sí tenía un gran ejército, porque cuando en 1534 aproximadamente Cereceda manda al contador
García de Celis a pedir ayuda a Pedro Alvarado, porque ya los indígenas ya los estaban exterminando, porque estaban quedando pocos y los indígenas estaban obviamente queriéndolos sacar. Entonces Pedro Alvarado va con una cédula real, una orden del rey. Pedro Alvarado va a Honduras. Y este, cuando aquí ya se puede ver el segundo momento de la conquista. Pedro Alvarado, un ejército aproximadamente de unos 2000 indígenas, más unos 300 españoles, armas, bastimentos, caballos, prácticamente trae un ejército muy grande. Y, Ese es, Alex, sí, dime. ahí te voy a ir interrumpiendo. Pero ese es otro elemento importante que hay que destacar en los periodos de conquista, que está en el imaginario del colectivo de las personas, que creen que 5 o 10 o 20 señores subidos en un caballo con una armadura blanco, chele, con peluca, va, vinieron y sometieron a todo un imperio, esa famosa leyenda rosa. Hay que entender que el periodo de conquista en esta temporalidad, la mayor parte la hicieron comunidades mismas indígenas, pero enemigas de otras. Entonces, así pasó con el Imperio Azteca, con los tlaxcaltecas. En el caso de las comunidades indígenas del Valle de Sula, ya lo mencionaste, con Pedro de Alvarado, trae comunidades de lo que actualmente es Guatemala. eh, entonces hay que ir desmitificando eso, ¿verdad? Que 5 jodidos subidos en un caballo conquistaron grandes territorios. Esa leyenda rosa. No, el periodo de conquista no fue así. Hubo una gran cantidad de contradicciones ahí bastante fuertes, ¿verdad? Por eso es que está el famoso dicho, ¿verdad? La conquista la realizaron los indígenas y la independencia la realizaron los españoles, ¿verdad? O los criollos descendientes de españoles. Está ese famoso dicho, ¿verdad? Bueno, sí. Bueno, sí, entonces en Honduras, pues casi no se ha investigado esa parte, pero sí interesante. He logrado identificar ese patrón en los documentos de los indios amigos, que fueron muy importantes. Mucha gente me pregunta, ¿y por qué tan pocos españoles? Porque estos también traían ejércitos indígenas de otros lugares. Acordémonos que al momento de la llegada de los españoles, pues todo lo que es gran parte de América, desde México, Centroamérica, habitaban innumerables pueblos con lenguas diferentes, con culturas diferentes, con intereses diferentes. Muchos ya habían tenido guerras, eran enemigos, como los tlaxcaltecas con los mexicas. Este, entonces habían intereses diversos de estos pueblos. Cuando capitulaban, y se unían a los conquistadores, pues obtenían un beneficio, no les atacaban y pues ellos miraban su propio beneficio en aquel momento y no era como que todos eran, es cierto, todos eran indígenas, pero no todos eran de los mismos pueblos como en la actualidad en América. Todos somos americanos, pero hay diferentes. Ha habido guerras entre Honduras y El Salvador, Honduras, Nicaragua, en Sudamérica, bueno, infinidad de guerras, ¿verdad? Eso también pasaba en el mundo prehispánico, tenían sus propias fronteras, cada uno de estos pueblos. Entonces, Pedro Alvarado entra, trae ese ejército y ¿a qué viene Pedro Alvarado? A someter a estos indígenas de toda la parte del río Nilo, porque ahí estaba otro cacique importante que era Sizumba, somete a Sizumba y a su gente, y es cuando él funda la villa de San Pedro en 1536. Y pasa la gente que estaba en esta villa de Buena Esperanza, a la de San Pedro, y él sometió toda esta zona, pero aquí en estos años, en este segundo momento de la conquista es cuando aparece la figura del empire. Quiero que le deje la siguiente imagen. Ok, ya en 1535, pues se ha sabido del Empira, ya entrando en el Empira, en el contexto, pero Alvarado, pero Alvarado ya empieza a expandir los territorios conquistados españoles, fundan San Pedro, luego Pedro Alvarado ve que hay muchas poblaciones y muchos recursos en la parte esa de Cerquín, de lo que hoy es el Empira, en ese viaje que él hace desde Guatemala, que entra por el occidente de Honduras y va hacia esa zona de donde actualmente está San Pedro. ¿Qué ocurría? Pues Pedro Alvarado, como en 1535, él ya a finales de 1535 sale, llega acá entre finales de 1535 y comienzos de 1536 a lo que es esa zona que mencioné, pero ya a García de Celis, desde Buena Esperanza, él ya había mandado a algunas personas
como a husmear, va, que hay más allá, no con el afán de conquistar, sino con el afán como de espiar. Y en una carta de él de 1535, él menciona datos interesantes. Él decía, esta es una parte de la pequeña de una de un documento, de una carta, que él decía que era tan gruesa y poblada que dice haber pueblos de 2000 y 3000 casas, como es Taloa y Huarchaca y Cerquín y Telulucelo. Aquí yo identifico dos lugares. Taloa posiblemente se está refiriendo a Talgua, que está cerca de Gracia, y por eso puse el mapa, un pueblo que se llama Talgua, tal vez Talgua. Y Cerquín, pues sabemos que queda en lo que es el Indique. Entonces ya había noticias de gente de lo poblado que estaba esa zona y obviamente de los recursos, porque si había bastante población, el recurso humano era importante. Vale la siguiente para ya ir entrando ya más en detalle. Ya cuando llega Pedro Alvarado, entonces él ya sabe o le comenta de estas poblaciones. Y aquí sí ya, en la misma carta, em, él menciona de Celí, em, que había un camino de la vía de Guatemala. Bueno, porque ellos ya saben en parte de estos poblados, de que había bastante gente, porque ya habían conquistado a mediados de la década de 1520 lo que es San Salvador. Y acordémonos que esta parte de Honduras está cerca de lo que es El Salvador. Y obviamente ellos tenían noticias, le preguntaban a los mismos indígenas dónde habían poblados importantes, dónde había gente y todo eso se enteraban. Entonces ellos ya sabían que ahí había algo bueno, que había bastante población y que habían recursos. Como él lo menciona, eh, en esta carta él menciona que en este pequeño en esta pequeña parte, que él mandó en un camino a Guatemala, desde San Salvador a Guatemala, a unos indios y que murieron algunas personas que habían mandado y que todos ellos con las bestias, o sea, los caballos, y que habían muerto en los pueblos de Cerquín y Taloa, que es la fuerza de la gente, o sea, ellos no seguramente, o seguramente pudo haber sido Lempira, o seguramente pudo haber sido otros caciques, pero ya habían ya ellos ya atacado a los españoles, a pequeñas personas que ya les habían informado. Ya en la siguiente sí vamos a entrar de lleno, Daniel, para ir ya entrando de lleno en esto. Estos son como los primeras veces que se comienzan a mencionar este lugar de Cerquín, que es donde era originario Lempira. Dale la siguiente. Aquí sí ya, esto ya es un poco ya más importante de ese contexto de cómo surge Lempira. ¿Por qué? Porque Pedro Alvarado, yendo a la conquista de esa zona del río Lua, de Naco, Quimistán, donde dominaba el cacique de Sizumba, él manda también una parte de su gente con Juan de Chávez y un grupo de indios amigos a fundar una ciudad que le llamarían Gracias, que es la actual ciudad de Gracias. Este Juan de Chávez no pudo fundarla por la resistencia que le hicieron los indígenas. O sea, él no pudo fundarla, no poder fundarla, pues se regresó a Guatemala. A los meses, a los pocos días, Pedro Alvarado ya mandaba ya otro grupo, liderado por Gonzalo de Alvarado, que era como un primo hermano de él. Y este grupo, Gonzalo Alvarado iba como a tomar posesión como alcalde de la villa de esa ciudad que se supone que ya estaba fundada por Juan de Chávez. Pero ¿qué ocurre? Juan de Chávez no pudo fundar nada. Cuando llega Gonzalo se entera de que no hay nada fundado y él iba también con otro grupo que también era un poco reducido y también estuvo batallando con las poblaciones indígenas. Él estaba con esa intención de fundar la dicha ciudad de Gracias y pues al ver la gran resistencia que tenían los indígenas, pues él no puede como fundarla. Él la termina de fundar cuando llegan otras tropas que venían al mando de Alonso de Cáceres. Alonso de Cáceres venía de Guatemala, mandado por Montejo, y él trae más soldados, más españoles, trae más indios amigos, y ahí se termina de fundar esta ciudad de Gracias. Con la ciudad de Gracias fundada,
los indígenas solo hacían las paces en periodos cortos de tiempo, pero no todos. Después se volvían a atacar a los españoles, o sea, no lo dejaban como, por decirlo así, en paz. Entonces, en este contexto es donde surge esta carta que manda el adelantado, ya desde unos años después de incluso la muerte del Empira, Francisco de Montejo, que él menciona, yendo tres españoles de la villa de Comayagua a la ciudad de Guatemala, o sea, agarra el camino como la ruta lenca que le llamamos hoy, va a dar allá a Guatemala, llegando a una provincia que se dice Serquín, o sea, aquí ya se empieza a mencionar, ya hemos visto varios documentos que mencionan Serquín, términos de esta ciudad, 10 leguas de ellas saliendo de un pueblo salieron los indios a ellos en el camino y los mataron. O sea, estos tres españoles que iban de Comayagua a Guatemala los mataron, estos indios. Y en el siguiente fragmento, de la siguiente imagen de la misma carta, vamos a ya dar más detalles. Aquí ya da más detalles en la misma carta, pero ya da otro fragmento, da más detalles. Dice, siendo yo avisado de ello lo más sin escándalo que pude, castigué a algunos de ellos, los más culpados delante otros señores de la misma provincia. Y acabado de hacer justicia, envié los demás señores muy contentos a sus casas. Y luego dice, y un señor que había sido en ello, que no se pudo haber junto toda la provincia, perdón, que no se pudo haber junto, lo que pasa que aquí en el documento estaba sin acento, como escribían los españoles, juntó toda la provincia y entráronse en un peñol, o sea, este es el famoso peñol de Serquín, la cosa más fuerte que hay en estas partes, y metieron en él bastimentos. Aquí Montejo no menciona el nombre del señor, pero obviamente se está refiriendo él al Empira, porque dice que un señor de los varios que habían ahí juntó, y eso es lo que mencionan otros documentos, que sí ya mencionan el nombre del Empira, que el Empira juntó a muchos indígenas y se fueron a Serquín, que tomaron como una fortaleza. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Esto es antes de la batalla de Serquín. Entonces, aquí podemos ver que el Empira, esto es como lo más, por decirlo así, lo primero que empieza a salir el Empira. Aquí no aparece el nombre, pero sí se está refiriendo a él. ¿Y por qué es importante este documento? Porque aquí podemos ver toda esa guerra que hizo el Empira a los españoles en el Peñón de Serquín, que vamos a hablar más adelante, que fue un lugar, hicieron una defensa estupenda. Pero aquí se puede ver, Daniel, cómo el Empira desde el comienzo, de que empezaron a llegar estos españoles, él empezó a oponerse. Aquí menciona que hubo unos caciques que sí eran como más blandos, que sí aceptaron a los españoles, aceptaron los castigos, no sabemos quizás por miedo, por temor, no eran tan valientes, no hicieron nada, pero el Empira sí se enojó con estos castigos que mandó a hacer Francisco de Montejo, porque castigó a varios indígenas. El Empira mejor se enojó, juntó gente y se fue con bastimentos, con comida, al peñón, al peñol de Serquín, que llamamos en, que se menciona después en las crónicas. Entonces, esto es como lo primero que vamos a saber del Empira y de este lugar importante que fue su fortaleza de Serquín al momento de la conquista de la ciudad de Gracia, que es cuando el Empira se levanta. Y pues el Empira tenía comunicación con, bueno, sabemos que toda esa zona es de Lenca, por excelencia, y también abarca también parte de lo que es actualmente El Salvador, que también ya estaba en ese proceso de conquista, algunos lugares ya habían sido conquistados. Entonces el Empira ya sabía, obviamente, con qué intenciones venían estos españoles, de sometimiento, de esclavitud a los indígenas. Entonces, es interesante ver cómo siempre se opuso Lempira a ese sometimiento. Pues no sé si lo dejamos de último. No, podemos hacerlo así, diálogo, Daniel. ¿Cómo sabía Hernán Cortés que Cristóbal de Olid lo traicionó?
porque Hernán Cortés le había dado las indicaciones a Cristóbal de Olid que al nomás llegase le mandase cartas que le avisase de que había, de lo que había hecho, y obviamente no lo hizo, pero obviamente Hernán Cortés tenía un montón de espías por todos lados, españoles en todos lados, y estos españoles le comentaron de que había pasado por Cuba y que había capitulado con aquel amigo de Cortés en Cuba, que me olvidé el nombre en este momento. Velázquez no era. Este, ajá, entonces él se entera, obviamente no es que se enteró al siguiente día, obviamente pasaron meses. Entonces, cuando él se entera, se molesta. Él ya sospechaba, manda a una casa porque como que lo comprobasen, él no está 100% seguro, aunque le habían dicho ya. Y Francisco de las, pues él comprueba, obviamente, esa versión y cae en manos de Whitney, y pelean entre ellos y la comenté. Antes del peñón este del Empira, ¿verdad? Cuando estos conquistadores están en la parte, en la costa norte de Honduras, sí hubo resistencia indígena ahí también. ¿Se registra la historia de presencia indígena en esa zona o no? Claro, Daniel, en esa zona tenía como le llamaban los españoles, albarrada, o sea, como fortaleza, el cacique Sizumba, y era muy fuerte, tenía mucha gente, era como impenetrable, pero que le había hecho de madera, incluso mencionan los documentos, lastimosamente no los traje porque le estamos dando tributo al Empira. Es importante mencionar toda esa resistencia de Sizumba en toda esa zona de lo que es el Valle de Sula, zona de Pakistán, la orilla del río Uluba, que era donde él tenía su poblado. Y Zumba era un mercader, obviamente ya había mencionado el contexto de toda esa zona, y era el líder de ahí. Tuvo que llegar Pedro Albizu con un gran ejército para someterlo, si no, no lo somete a Zumba. Y pues em, esa gran resistencia de Zizumba, del Empira, en Honduras se dio ese fenómeno, por decirlo así, esas características de la conquista, que hubo una gran resistencia, tanto en esa zona de Zizumba como en Serquín, en el occidente, que ya vamos a hablar más adelante. Hubo una gran resistencia que incluso los españoles estuvieron a punto de ceder porque no podían, estuvieron meses en esas conquistas, que vamos a hablar un poco más adelante del Peñón de Serquín, que fue un lugar para los españoles muy difícil de someter, y vamos a hablar cómo en realidad murió el Empira, que hay unos documentos que mencionan muy interesantes, un poco diferente a lo que conocemos, y es importante darlo a conocer. Hubo también resistencia en otros lugares, hubo otros peñoles, Mayagua, hubo ese concepto de los peñoles, como le llaman los españoles, o peñones, es muy característico en esta zona, en El Salvador, en Guatemala, pero más en Honduras. Hubo bastantes peñoles en la conquista de Comayagua que se dio en esos mismos años. Hubo 4 peñoles que allí se iban los indígenas, llevaban comidas y se le hacía más difícil. En Olancho también hubo peñoles, hay documentos que lo mencionan. También hubo otros peñoles ahí cerca de, de Gracias, en el departamento. Hubo un peñol en Ojuera, que es un pueblo que queda en el sur de Santa Bárbara. Hubo peñol en Lejamaní, en Ciguatepeque, bueno, infinidad de lugares que como lo vamos a hablar más adelante. Sí, Recapitul Recapitulando, Daniel, de parte del contexto del Empira, pues aquí podemos ver cómo el Empira no surge en el momento de la conquista, sino que surge un poquito antes incluso, cuando estas personas empiezan a transitar por ahí y ya el Empira empieza a atacar a estas personas, a estos españoles que los miraba como enemigos. Eh, es interesante ver esa del Empira, esa agresividad contra estos extranjeros, para que él ya sabía que venían a someterlos desde comienzos de la década de 1530, pongámosles que esas cartas narran hechos, son escritas en el 35, pero pueden narrar que eso ocurrió en el 34 o en el 35. El Empira, pues, está un poco en discusión el año de su muerte, pero pudo haber sido el 38, pienso yo que pudo haber sido. O sea, estamos viendo que desde antes esa figura del Empira
se empezó a notar en toda esa zona. Y así como hubo caciques que prefirieron someterse por diversos motivos, pues Lempira no, Lempira nunca estuvo dispuesto a someterse, como lo menciona el documento que te acabo de mostrar.